TV Perú, 67 años contigo. Nuestra diversidad nos une. ¡Wow! ¿Qué tal vista? Hoy vamos a hacer un programa diferente del que estamos acostumbrados. Un programa acerca del canal que nos alberga, el canal de todos los peruanos. Y por eso precisamente vamos a revisar esa historia que nos pertenece a todos. Y hemos subido precisamente a este lugar al que la mayoría de los peruanos no suben, el piso 22 de la actual Corte Superior de Justicia, un edificio emblemático de la época de Odría, ubicado en el cruce de las avenidas Piérola y Abancay frente al Parque Universitario. Exactamente el 17 de enero de 1958. En este edificio que algunos años antes se había construido, se transmitió por primera vez la señal de la televisión del Estado. Y ese es un hito histórico, porque ahí prácticamente empieza la historia de la televisión en el Perú. Revisar esta historia no solamente implica revisar esa antigüedad, sino también implica entender que el canal de todos los peruanos ha sido pionero en varios aspectos, marcando hitos históricos en la transmisión televisiva. Esta historia del canal de todos los peruanos nos pertenece a todos, como he dicho. Así que aquí empieza Sucedió en el Perú y soy Gonzalo Torres. Sintonícenos. La primera señal televisiva. Televisión Canal 7 presenta a nivel nacional. Fátima, para mí hacer este recorrido histórico por este canal contigo me parece súper importante. Porque, primero, este es el canal con el que todos hemos crecido, tanto tú como yo. Pero pocos saben también que tú tienes una larga historia aquí, ¿no? ¿Cómo empezaste y cuándo empezaste? Bueno, muchos creen que fue con el tema del programa infantil, pero yo ingreso aquí con un programa sobre museos. Año 2000, Nuestro pasado tiene futuro. Bienvenidos a Nuestro pasado tiene futuro. Soy Fátima Saldonit y hoy visitaremos el Museo de Arte Popular del Instituto Ribagüero. Luego me invitaron a quedarme con el programa de folclore, donde hacía notas, era reportera. Y de ahí, cuando yo entro al INC, creo que viene mi enamoramiento con el Perú. Hay como algo que pasa. Conocí el Perú de mis padres o del colegio, pero ahí digo, oye, hagamos un proyecto infantil para que todos los niños del Perú se sientan orgullosos de dónde han nacido. Y así nace Jugar, en el año 2003. Las primeras pruebas televisivas en el Perú comenzaron en 1939, cuando científicos alemanes, en el contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial,
hicieron una demostración en el Colegio Guadalupe con una película en alemán y una presentación musical de Luz y Sombra, dúo formado por Pilar Mujica y Chabuca Granda. En 1950, la RCA transmitió en circuito cerrado un procedimiento quirúrgico durante un congreso de cirugía. A esta prueba le siguieron otras, también en circuito cerrado, como la organizada por el empresario Alfonso Pereira en el Hotel Bolívar, y otra en 1955, también patrocinada por la RCA, para promocionar la nueva tecnología. Es en los años 50 donde empiezan a aparecer las televisoras, los canales de televisión, principalmente por un interés de los Estados Unidos de tener un mercado mayor. Los canales de televisión de Estados Unidos venían respaldados por grandes empresas de electrodomésticos, la Westinghouse, la General Electric y Paramount, y necesitaban un sitio donde colocar sus televisores, básicamente. Pero hay un caso bien interesante que es el caso peruano, que es de TV Perú. TV Perú empieza en el Ministerio de Educación, no solamente porque era el edificio más alto en ese momento y había que transmitir, sino que también era, digamos, una visión diferente a lo que pasaba en el resto de países de Latinoamérica, más bien más similar a lo que pasaba con los países de Europa que después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a tener más bien canales estatales y públicos. El proyecto de crear un canal de televisión peruano no nació de la iniciativa privada, sino más bien del sector estatal. El 12 de enero de 1958, durante el gobierno de Manuel Prado y con el decisivo apoyo de la UNESCO, que donó $22.000, el Estado fundó Garcilaso de la Vega OAD TV7. Unos días más tarde, el 17 de enero, el primer canal televisivo del Perú inició su transmisión en los últimos pisos de lo que en ese entonces era el edificio del Ministerio de Educación y ahora es la Corte Superior de Justicia de Lima. Era un solo cuarto que había para hacer los programas, era un solo cuarto. Y en ese cuarto había, se hacía 4 escenografías en los 4 lados y así se iba saliendo programas de media hora cada uno. Teníamos ya 2 cámaras porque dice que antiguamente tenían una sola, habían salido varios años atrás con una sola cámara, después tuvieron estas 2 cámaras y se hizo una programación inicial, ¿no? Como pertenecía al Ministerio de Educación, se dedicó a dar clases de inglés, francés, castellano, artes manuales, ¿no? Tallado en madera. Las primeras transmisiones consistieron en documentales técnicos sobre televisores e instalación de antenas. Tal vez eso nos suena hoy en día algo raro, pero creo que ahí estaba también el germen de la misión del canal: educar, enseñar. No fueron quizás los programas más entretenidos para ver, pero fueron los primeros shows que los aproximadamente 5.000 televisores que existían en Lima pudieron sintonizar. Al principio, el canal transmitía solamente 3 veces a la semana, pero ya para 1962 emitía de lunes a sábado la extraordinaria cantidad de 3 horas diarias. El canal, fundado cuando el historiador Jorge Basadre presidía el Ministerio de Educación, operaba bajo esta cartera y era gestionado por su Escuela de Electrónica. En 1959, apenas un año después de su fundación, se emitió su primer programa infantil, Los Cuentos de Mariquita, escrito por Elías Ponce, iniciando así la tradición del canal de incluir marionetas en su programación. A diferencia de lo que sucede con otros países como México, Brasil, Argentina, donde los broadcasters de radio son quienes impulsan los primeros canales, cosa que también sucedió poco después acá en el Perú. En el Perú el primer canal es TV Perú, es un canal estatal. Y esto se da principalmente por una donación de la UNESCO, que veía la televisión como una posibilidad de transmisión de educación y cultura. Y entonces por eso es que la UNESCO le dona al Perú una serie de equipos que permite formar TV Perú. Canal 7, el punto de su atracción.
El canal, identificado desde sus inicios con la señal 7, ha cambiado de nombre varias veces según la entidad estatal que lo gestionaba. Nació como Garcilaso de la Vega TV7 y en 1974 pasó a ser parte de la Empresa Nacional de Radiodifusión, creada durante el gobierno del general Velasco Alvarado, con lo que pasó a llamarse ENRAD Perú Canal 7. A principios de los 80 fue renombrado RTP Canal 7 y luego TV Perú en 1985. En 1997, con la entrada en funciones del Instituto de Radio y Televisión del Perú, adoptó el nombre Televisión Nacional del Perú, TNP, hasta que en 2006 volvió a llamarse TV Perú, siendo parte del IRTP junto a Radio Nacional, Canal IP y TV Perú Noticias. Se presentaban después concertistas que no le dan cabida en otros canales, o intelectuales, José María Argueras, el señor Elespro de Bellas Artes, y así músicos de provincia que venían y no le daban cabida en otros canales, entonces ellos venían aquí. Y como el Ministerio de Educación es cultura y se aceptaba todo, por eso que nosotros conocemos a muchísima gente, mucha gente joven sobre todo, que venía con ansias de las provincias. En 1974, durante el gobierno militar, el Canal 7 se trasladó a su actual sede en la avenida José Gálvez en Santa Beatriz. Este local había sido previamente la sede del antiguo Canal 9, propiedad de América Televisión. Ahora, ¿tú has visto, el tiempo que has estado acá, cambios tecnológicos, cambios en la estructura del canal? ¿Qué cambios te parecen que han sido importantes? Porque, bueno, el 2000 acá parece un poco tiempo, pero no es tanto, ¿no? También he visto la primera vez que hemos hecho con una cámara inalámbrica, donde podías subir, no sé, a un carro y ibas hablando de todo sin ningún cable. O el famoso Live View, la mochila. La señal de todos los peruanos posee una rica historia de innovaciones que muchos desconocen. Por ejemplo, además de ser el canal más antiguo del país, también fue el primero en transmitir a color el 17 de enero de 1978. En esa ocasión, Osvaldo Catone presentó a la estrella italiana Gina Lollobrigida, celebrando el 20º aniversario del canal. Yo pienso que el canal siempre ha estado un paso adelante, inclusive con la transmisión vía satélite. El Canal 7 es el primer canal que transmite vía satélite a todas las repetidoras, a todas las estaciones. Hace un convenio con el consorcio Panansat y nos ceden un transponder para poder llevar nuestra señal al satélite y llegar a todas las repetidoras del país, ¿no? Lo que anteriormente se decía con repetidoras de microondas, o a veces poniendo repetidoras de misma señal de RF, de VHF. Entonces ya con el satélite nosotros damos un gran paso. Eso principalmente. Otro, por ejemplo, hemos sido el primer canal que se suma a la transmisión digital ahora, ¿no? Actualmente, a la TDT, ¿no? A los sistemas de transmisión digital terrestre. Eso en el año 2010. O sea, siempre estamos un poco adelante, digamos, de los medios tradicionales, ¿no? De los medios privados, digamos, ¿no? Este cambio tecnológico se da en realidad en sus orígenes desde los años 80, donde sin ser todavía TDT se quería cambiar la televisión, digamos, estándar a una televisión de alta definición, pero luego con la entrada de lo digital y la entrada de la internet empieza a cambiar no solo a alta definición, sino a alta definición digital, y eso es básicamente la televisión digital terrestre o la TDT, como se le conoce. El cambio se da en el año 2010, nuevamente por una donación. El gobierno japonés dona a TV Perú una serie de digamos, el equipamiento, y TV Perú nuevamente vuelve a ser el primer canal que tiene que emite en TDT. Ahí donde antes solo había un canal, la TDT permite abrir hasta 4 canales. Y TV Perú es el único canal que realmente, de los canales de televisión de señal abierta peruanos o limeños, en todo caso, el único que realmente ha aprovechado esos 4 canales.
TV Perú fue el primero en establecer relaciones internacionales con otras cadenas, especialmente con las estatales. A lo largo de su historia, el canal ha transmitido series japonesas, coreanas, británicas, entre otras producciones. Un ejemplo destacado fue la emisión en los 70 del programa intercontinental de la televisión española 300 millones en español, que se transmitía para todos los países de habla hispana. El Canal 7 fue elegido para emitirlo vía microondas desde el Perú. Es difícil llenar una programación 24/7. Entonces, todos los canales públicos estamos cercanos siempre. Tenemos foros inclusive donde nos encontramos cada año para discutir cuáles van a ser las políticas en los años siguientes y de qué manera nos vamos a vincular. También entran las televisoras públicas como las de Corea. Corea ha sido un soporte muy grande para nosotros, no solo a través de sus temas culturales y sus series, que nosotros fuimos los primeros en emitir una serie de la televisión coreana, ¿no? Y tuvimos cuatro series seguidas que nos fueron de mucho impacto en las tardes y llegaron a estar en el prime time. Nos ayudaron mucho a darle esa dimensión a entender la dimensión del K-pop, los clubes de fans que nos escribían permanentemente, nos llamaban permanentemente para decirnos o darnos las versiones en castellano y hacer nosotros los videoclips, ¿no? Y era una cosa muy satisfactoria, ¿no? Que el televidente pudiera retroalimentarnos de esa manera. Argentina ha sido vital para nosotros. La televisión pública argentina desde Pacapaca nos hizo un poco, fue como la senda de cómo debíamos trabajar la televisión infantil. Una de las características más destacadas del canal es su firme compromiso de llegar a cada rincón del país. Esto se debe, en primer lugar, a su amplio despliegue técnico y, en segundo lugar, y más importante, a los valores de sus trabajadores, quienes se esfuerzan por llevar arte, cultura y noticias a todas las regiones del Perú. Me gustaría destacar en este momento también la labor que realizó el personal de tráfico durante la pandemia, en especial durante la cuarentena. Fue una de las pocas áreas donde el personal no paró porque nuestro trabajo era presencial y nuestra misión, pese al miedo que teníamos de contagiarnos, de llevar el virus a nuestras casas, nuestra misión era sacar el canal al aire, porque el canal no podía parar y teníamos que llevar la información a todos los rincones del país, que es donde realmente llegamos. Más que a Lima, llegamos a todos los pueblos donde no llegan otros canales. El Canal 7 tiene ahí la misión de informar a todo el país lo que está sucediendo, ya sea en el aspecto noticioso, cultural, deportivo. Si hablamos, tú has hablado también que uno de tus primeros programas tenía que ver con folclore y la representación del Perú dentro del canal siempre ha sido algo importante. ¿Cómo has visto esta relación entre las regiones y el canal? Es algo que impacta, es algo que no puedes creer. Cuando tú estás en esta pantalla de TV Perú y viajas y descubres que un Ashaninka o una señora de los Uros o una señora machillenga o alguien del norte, de Chulucanas, está conectado al canal y que te conoce y que sabe toda la programación y que te dice gracias por mostrar lo que somos, sientes un orgullo, al igual que cuando cantas el himno nacional. Entonces yo creo que el trabajar aquí en TV Perú es una emoción muy grande porque eres parte de nuestra realidad, eres parte del Perú. A mí me ha pasado, por ejemplo, en el programa infantil, donde viajaba mucho, me iba por todo el país, llegar a un pueblito en Pucallpa y en la plaza de armas estar todos los niños con un televisor, con un cable conectadísimo hasta la municipalidad, viendo TV Perú. Digamos, en tu trayectoria, ¿cómo se han manifestado las regiones en los programas que has hecho? Por ejemplo, en el lado informativo yo también he sido parte de prensa. Creo que es muy importante darle el espacio a todos.
Y por eso es que somos el único medio donde vas a ver otro tipo de noticias. No noticias inventadas, no noticias creadas, sino vas a ver la realidad. Tú aquí puedes saber qué pasa en Piura, qué pasa en Tacna, qué pasa en los lugares más alejados de la capital, porque justamente lo que se quiere es informar. La historia, la literatura, la filosofía y la antropología, junto a otras disciplinas de las humanidades, son esenciales para comprender la riqueza y complejidad cultural de un país como el Perú. Desde sus inicios, TV Perú asumió con firmeza este compromiso, posicionándose como el abanderado de la cultura en la televisión nacional. A través de programas icónicos como Entre Libros, Costumbres o La Función de la Palabra, TV Perú nos enseñó a mirar al Perú en toda su magnitud cultural, despertando en muchos la curiosidad por aprender, y aunque algunos se resistieran, también a leer. Uno de los pilares de TV Perú durante sus 67 años ha sido su compromiso con la difusión cultural. En el año 2000, el canal impulsó una renovada franja cultural multidisciplinaria, liderada por destacados especialistas. Algunos de esos programas se mantienen hasta hoy. Tras competir durante años con la programación cultural de la televisión privada, TV Perú se consolida como el único medio masivo dedicado a promover la cultura a través de la televisión. Luego hay una época en los años 80, por intento de un decreto del gobierno de Alan García, de que los canales deberían tener un porcentaje de programación cultural. Y entonces ahí hubo un aumento de programación. Desafortunadamente, hecha la ley, hecha la trampa, mucha de la programación cultural era en la madrugada, simplemente por cumplir por la cantidad de horas que se les había impuesto. Hay un nuevo cambio en la programación, digamos, que uno podría hablar sobre programación cultural, pero que se da con la entrada muy fuerte del cable. Mucho de esa programación se mueve al cable, en realidad, en canales muy especializados, y entonces empieza a abandonar a la televisión, ¿no? Entonces, a la televisión de señal abierta, quiero decir. TV Perú yo creo que siempre la ha mantenido, algunos momentos quizás un poquito más, algunos momentos quizás un poquito menos, pero siempre ha estado muy presente esta impronta, como se dijo hace un instante, de la programación cultural. Entre los programas culturales emblemáticos de TV Perú, destacó La Hora de Luis Alberto Sánchez, transmitido entre 1986 y 1990. En este espacio, el reconocido intelectual lideraba debates y tertulias con figuras de la talla de Franklin Pease, Martha Hildebrandt, Alfredo Bryce, entre otros destacados pensadores. Mencionar todos los programas culturales de TV Perú sería complicado, pero entre los más destacados se encuentran El Placer de los Ojos, con agudos análisis sobre el séptimo arte, Costumbres, que exploraba las tradiciones de todo el país, y Presencia Cultural, creado por el gran Ernesto Hermosa en 1982. Este último se ha convertido en el programa más antiguo del canal y continúa reflexionando sobre la cultura, el arte y sus protagonistas. Entendiendo la cultura como un elemento amplio, no entendiendo la cultura solamente como las artes o el folclore, sino entendiendo la cultura como lo que es la creación humana, lo que identifica a los diferentes países, a las diferentes naciones, a las diferentes poblaciones del país. Y nuestro país es muy rico culturalmente. En ese sentido, digamos, tener una televisión cultural, una televisión que lo que haga es hablar de sí misma, hablar de su propio país, hablar de sus naciones, hablar de sus propias poblaciones, es un elemento sumamente importante, y TV Perú siempre ha tenido un interés en eso. Y modestia aparte, no podemos evitar hablar de nuestro programa. Sucedió en el Perú. Con casi un cuarto de siglo al aire, ha explorado hitos, personajes y procesos clave de nuestra historia. Otro referente fundamental de la televisión cultural de las últimas décadas fue La Función de la Palabra, conducido por Marco Aurelio de Negri. Emitido entre 2000 y 2018, este programa dejó una huella profunda en la reflexión crítica, recordándonos que para opinar es esencial estudiar y documentarse. Marco Aurelio, cuando tenía sus frases, y me acuerdo que a veces le decíamos, pero sería bueno que baje al llano, que el lenguaje, dijo, yo de ninguna manera. La gente tiene que acostumbrarse a hablar mejor.
yo no voy a bajar ni una sola de mis palabras, nos decía. Y nos impactaba, ¿no? Nos impactaba en su momento. Luego la tipología de Jung, ¿no? El psicólogo Jung, el introvertido y el extravertido. No digan extrovertido, es extravertido. A pesar de que la academia ha admitido, aunque prefiere extravertido, ¿no? Y con razón, ha admitido extrovertido, ¿no? Es muy bueno. Además del desarrollo de la televisión cultural desde sus inicios, TV Perú ha estado comprometido con la difusión periodística. En 2013 lanzó una señal dedicada a las noticias, consolidándose también como pionero en diversas áreas, especialmente en transmisiones informativas. Mira, ya yo creo que el día de hoy los contenidos informativos, ¿no es cierto?, están dentro ya de esta vorágine digital. ¿No es cierto? Estamos a la par, en realidad, y tratando de estar a la vanguardia siempre con el desarrollo de la tecnología. Por eso tenemos el canal de YouTube, que cada día se potencia más, se colocan más contenidos, se trabajan más espacios desde fuera, vale decir, donde se desarrolla la noticia. Tiene sus espacios propios, por ejemplo, en la televisión digital, nuestros canales, a través de las redes sociales también, ¿no es cierto? Y en el caso de prensa propiamente, pues el cambio de cámaras, el pasar a una mejor cobertura, pero también sobre la base de un mejor soporte audiovisual, que creo que es indispensable, ¿no? Tú ves que la señal llega absolutamente nítida y esa fortaleza que tiene el IRTP de llegar a más rincones del país, de llegar realmente a todos los lugares de la patria, le entrega esa responsabilidad también, que es una fortaleza, pero que es una responsabilidad también. Reconocidas figuras del periodismo peruano han pasado por las pantallas del canal, contribuyendo a su reputación como medio de comunicación confiable. ¿Qué tal, amigos de RTP a nivel nacional? Hoy a las 20 horas en Ovación estaremos presentando la Media Maratón Satélite de Trujillo, los principales deportes a nivel mundial vía satélite para todos ustedes y también un resumen espectacular del Campeonato Profesional de Fútbol de Primera aquí en el Perú. Todo esto y mucho más hoy en Ovación a través de RTP. Yo creo que el Canal 7 y TV Perú ha sido siempre escuela también, ¿no? Escuela de periodistas que efectivamente se han formado y han brillado, ¿no es cierto?, en el canal y por supuesto luego han salido a otros medios también, ¿no? Y además que ha sido eso, muy importante porque pienso que el canal en sí mismo tiene esa dosis de ciertamente trabajar en la persona que se sienta frente a un teleprompter o que se sienta frente a una cámara, de trabajar un poco su espíritu también de peruanidad, de identidad, de querer no solamente presentar un contenido peruano, sino también de creerlo y de quererlo, ¿no? Entonces yo creo que han habido, sí, periodistas connotados que han salido de acá y que han seguido brillando en otros canales, en otras latitudes, ¿no? Así que me encantaba el estilo particularmente de Marisol Tobalina, por ejemplo, esa fuerza que le imprimía al relato de la noticia, la voz, la gestualidad. Me encantaba, por ejemplo, recuerdo en aquella época cuando yo veía a Gisela Esteves, también en cuanto a lo que es presentación de noticias, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Hemos tenido reinas de belleza, por ejemplo, como Mónica Chacón, también en el Canal 7, con una brillante performance. ¿Cómo ves esa relación también? Porque son como áreas diferentes, ¿no? El área de prensa y TV Perú corren como con caminos paralelos, ¿no? ¿Qué diferencias ves, encuentras entre lo de prensa y TV Perú? Bueno, son dos equipos únicos, con características propias. El área de prensa trabaja la inmediatez, la verdad, el contar lo que sucede, el estar en el lugar de los hechos para que todos podamos tomar buenas decisiones. Y finalmente, una buena información hace que la democracia se mantenga, ¿no? Porque todos estamos informados. Y la mirada que tienen de la vida es de mucha agilidad. Yo he estado ahí, he sido enviada especial, he viajado, estuve con lo del Papa, estuve en lo de Dubái con la Expo Mundial, tuve la oportunidad también de estar en Roma cuando hubo por primera vez el primer nacimiento peruano de Chopja, de Huancavelica. Sí, claro. Y claro, el estilo es distinto, vas pensando en dar lo mejor en una pequeña toma, porque las noticias son muy rápidas.
y es un equipo muy preparado. Lo que me gusta del área de prensa de aquí es que se mezcla la sabiduría con el talento. O sea, hay gente que sabe mucho, que ha recorrido este camino, que tiene años, por ejemplo, haciendo periodismo en el canal, pero también abre las puertas para los nuevos talentos. Y esa dualidad del joven que viene con toda la tecnología en mano, con la sabiduría del que ya ha caminado la vida y el Perú, creo que hace que podamos tener información objetiva y de calidad, que es lo que queremos. Pero además una información real, yendo al lugar. Tú te identificaste enormemente también con ese programa, con el mundo de los niños, pero el canal ya venía con una carrera por, digamos, hacer contenido infantil. ¿Qué programas recuerdas tú? Yo recuerdo de niño, por ejemplo, cosas como Titeretambo, ¿no? Que eran con títeres, muñecos que nos hablaban de cosas muy peruanas. Pero también el lugar de Mirta Patiño, también, en este... ¿Qué recuerdas cuando tú entras? Ya había un contenido infantil. Yo tengo el recuerdo de Mirta, ¿no? Y el Loro Lorenzo, claro, que era un poco también mi inspiración, y luego hicimos a Tunki, el gallito de las rocas. Pero a mí lo que me llamaba la atención de Mirta era como entrar a una casa, su programa, el trato con los niños, porque no se trata de que el niño sea un producto. El niño es un ser humano y depende de lo que le digas, vas a lograr cosas fantásticas en él. Porque a mí los niños justamente me enseñaron eso, me enseñaron que era importante la autenticidad, la verdad y hablar con mucho respeto y pedir permiso para entrar al mundo de ellos. Y yo creo que TV Perú siempre ha entendido esta importancia, ¿no? Del niño. O sea, ¿qué significa un niño? Es un futuro adulto, pero hay que tratarlo con respeto, con cariño. No como una cosita, no. TV Perú siempre. Y ahora tú ves en IP, ¿no? Que es el canal que tenemos para los niños. Hola, somos Canal IP y hemos estado en onda desde antes de que fuera cool. A diferencia de otros medios, donde la televisión infantil ha quedado en segundo plano, TV Perú mantiene su compromiso con la niñez y la adolescencia, como lo demuestra el lanzamiento en 2016 del canal IP, dirigido especialmente a esta audiencia. Los niños en su casa estaban mirando programas para adultos, o las televisoras estaban tratando de infantilizar un poco sus contenidos y era como un híbrido, ¿no? Y llegas a todos, a los niños y a los grandes. En TV Perú tratamos de que tengan sus horarios, los más pequeñitos temprano y en la tarde tienen su par de horas, con programas de historia tan bonitos, ¿no? Canal IP, que es la cuarta señal dedicada exclusivamente para los niños, ese canal nos ha dado muchas satisfacciones, nos viene dando muchas satisfacciones. El principal envión ha sido producir para ellos. Entre los programas infantiles más emblemáticos de TV Perú se destacan Los Cuentos de Mariquita de 1959 o el clásico Chiquiticosas conducido por Mirta Patiño y su inseparable Loro Lorenzo, que se convirtió en un referente de la televisión infantil en la década de 1980. Tampoco podemos olvidar A Jugar, estrenado en 2001, que marcó a una generación de niños del cambio de siglo, alcanzando altos niveles de audiencia en diversas regiones del país, ¿no es cierto? El canal también fue pionero en traer programas infantiles desde Japón. Gracias a las donaciones de la cadena nipona NHK en la década de los 90, se transmitieron entrañables shows como 1, 2, 3 Matemáticas, Puedo Hacerlo Yo, Teatro de Marionetas y Pico, Kika y Taro, entre otros. Estos programas siguen siendo recordados con mucho cariño por millones de peruanos noventeros, adultos hoy en día. En este camino hemos conversado un poquito sobre el tema de esta alianza japonesa con porque uno se encontraba de pronto viendo estos
programas que venían directamente del Japón y no sabía bien por qué, ¿no? Pero eran alucinantes y uno veía, sobre todo en varias épocas, ¿no? Que eran muy interesantes y ponía a pensar en la relación que había también con nuestras leyendas y cultura. Aquí tenemos una colonia de japoneses y de Nikkeis muy grande y Japón siempre ha sido un país con mucha tecnología y que vio aquí un espacio justamente para que todos los peruanos pudieran disfrutar de lo mejor que había en el momento. Hemos tenido las primeras cámaras inalámbricas, los primeros que salimos a color en el año 70. O sea, no solamente eran los productos, sino también la tecnología, las cámaras, creo que temas de entrenar al personal. También había esa cooperación. Sí. ¿No? Y eso ha sido muy importante porque siempre todos los trabajadores de TV Perú han estado adelantados a sus pares de los otros canales. Luego ya ha llegado, pero siempre Japón ha traído expertos, ha traído equipos y nosotros hemos podido estar adelantados. Otros programas japoneses, como Ultra 7 a finales de los 70, o los animes Astro Boy y el Festival de los Robots en los 80, marcaron a toda una generación de niños peruanos. Años después, los canales de televisión privada replicaron esta fórmula, importando animes masivos con una gran base de seguidores. Desaparecieron los programas infantiles por un tema de consumo, imagino, y fue TV Perú quien volvió a lanzar el bloque infantil, buscando programas de los canales públicos para poder introducirlos en una nueva parrilla. Otros programas animados como Garfield y sus amigos, La Granja de Orson, Bebé Huey o Gasparín también son muy recordados en TV Perú. Mención especial a los programas transmitidos en los 90, como Berta, Penny Crayon, Jimbo y La Familia Ness, originalmente transmitidos por la prestigiosa cadena pública británica BBC. No ha pasado por aquí, de cualquier rama que tú me digas. Todos han venido porque entienden la importancia de nuestra señal, pero sobre todo del respeto que le tenemos al otro. Recuerda que antiguamente, por ejemplo, los programas de música folclórica se ponían en unos horarios de 4 de la mañana, ¿no? Decían, no, es que la gente a esa hora se despierta, pero creo que acá se da ese respeto también de poner, por ejemplo, a Mizquitá, que es un programa de música folclórica, en el horario que se merece. O la música criolla también, en un horario generalmente asociado al mediodía, pero también el Perú siempre está de fiesta. Entonces yo siempre recuerdo que, por ejemplo, carnavales, la música es muy presente, ¿no? Y como bien dices, está la música folclórica, está también todas las otras manifestaciones musicales del Perú representadas, ¿no? Sí, y el tema de la música criolla, que en un momento todas las casas escuchaban música criolla, un poco por esos nuevos tiempos se ha perdido, pero TV Perú nunca dejó de tener música criolla, o sea, siempre mostrándonos a los maestros, pero también a las nuevas generaciones. Entonces, eso es importante porque no podemos construir una identidad si nos olvidamos. En el año más o menos 65, como habían ya los programas dispersos, formamos un grupo con Florian y hicimos el programa Nuestro Folclor. Ahí se difundía el folclor andino, costeño y de la selva. Se hizo una programación estelar que era los días viernes. No competía, digamos, con otros canales, pero le dábamos cabida a toda la gente que no le daban espacio en otros lugares, que no sabían. Nosotros, por ejemplo, en el programa Criollo, Una Noche con lo Nuestro, ahí estrenaban obligatoriamente 4 canciones en cada programa. En cada semana, no había repetición ni nada por el estilo. Eran 4 programas, hasta 5 canciones nuevas de esa época. Estamos hablando del año 67, 68, 70, 71. Y habían otros programas, lógicamente. Ya en Criollo había, por ejemplo, trabajó Mario Lentes, que era periodista. Marta Chávez, la peruanísima, tenía programa.
llevaba gente joven. Otro ámbito en el que TV Perú ha sido pionero en la televisión nacional es la difusión de la música y la danza peruana, tanto por sus transmisiones especiales como por sus programas, como el histórico Corazón Serrano, emitido durante 5 años desde 1982. Miskitaki, al aire desde 2001, o Mediodía Criollo, iniciado en 1997, conducido por Ellen Burgum y luego por la gran Cecilia Barraza, entre muchos otros que ya forman parte de la historia de la televisión peruana. Lo que ha habido es, durante mucho tiempo, algunos canales tenían una presencia de lo que era, digamos, la música folclórica, o lo que eran, digamos, elementos de danzas, canciones, o formas culturales, digamos, peruanas, que también en muchos casos se daban en momentos muy específicos, ¿no? Muy temprano en la mañana, algún momento largo en el fin de semana, pero no ha sido un elemento que ha estado, digamos, metido en la programación más cercana. Estoy hablando de los canales en general de la televisión de señal abierta peruana. No ha sido un elemento tan central en el corazón de la programación de los canales de televisión en general. Pero TV Perú siempre ha tenido, o en la mayoría de los casos, ha tenido siempre un interés en una visión de lo que es el propio país, ¿no? Y otra de las cosas que tiene su amplia llegada. TV Perú es uno de los canales, ahorita sigue siendo el canal con mayor cobertura nacional, pero durante mucho tiempo es prácticamente en muchos lugares del país, es el único canal que se ve. A veces pensamos mucho desde Lima y pensamos que las cosas son como son en Lima y en muchos lugares. Y entonces es totalmente diferente. Y entonces es un canal que lo que hace es transmite lo que es la propia cultura del país, y eso es sumamente importante para la televisión como medio, ¿no? Y eso se ha olvidado en muchos casos en otros canales. Bueno, la labor del canal siempre ha sido muy importante porque es una de las pocas emisoras que lleva programas culturales de diferentes tipos. Cultural, de repente de amenidades, transmisiones como por ejemplo la Candelaria, la Marinera, que ha servido para que la población, la gente joven, se acerque más a nuestras culturas, ¿no? Se contacta con nuestros campesinos, y entonces a nivel cultural el canal siempre es una de sus misiones, y creo que los está cumpliendo, ¿no? Rosa Mercedes Ayarza tocó un piano, no había piano, pero en el primer piso, que hay un auditorio del Ministerio de Educación, estoy hablando, se hizo todo lo posible, no sé cómo fue, pero lo subieron un piano de cola, de media cola, lógicamente, y ahí tocó la señora Rosa Mercedes Ayarza de Morales, que no tenían cabida en otros canales. Y entonces ya, a raíz de todo eso, ya se fue formando programas. Ya nos fuimos repartiendo entre dos grupos los programas, cómo eran qué tipo de programas. Unos hacían musical, otros hacían cultura, otros hacían de enseñanza, ¿no? Profesores, ¿no? Para niños, y así fue avanzando. Junto al compromiso por difundir la música de todas las regiones, está la misión fundacional del canal de informar a todos los peruanos. Por eso, en 2016 se estrena Ñojanchik, primer noticiero íntegramente en quechua. Al año siguiente se estrenaría Hiwasanaka, que haría lo propio en aymara. El canal no solamente se ha encargado de conectar las distintas regiones del Perú a través de la música, también ha sido una ventana al exterior, difundiendo producciones y videoclips de artistas internacionales. Fiel a su tradición de pionero, TV Perú fue el primer canal del mundo en tener un espacio dedicado a emitir videoclips diariamente. Estamos hablando de Disco Club, conducido por el gran Gerardo Manuel y transmitido por primera vez en 1978 con el nombre de FM7. Aunque pocas personas lo saben, Disco Club es más antiguo que el mismo MTV. He estado en la música desde 1959. Ya sé que ustedes están en la casa diciendo pero así es la vida, a uno le gustan las cosas desde chiquito a veces. Otros programas dedicados al rock fueron Distorsión, emitido desde el 2000 al 2002, o TV Rock, conducido por el carismático Cucho Peñalosa del 2002 al 2008.
Sería necesario un programa de varias horas para explorar todas las etapas de TV Perú a lo largo de sus más de 6 décadas. Quedan por destacar el impacto de series como Cachirulo y sus Galácticos en los 70s, o el inolvidable Estrafalario, emitido desde 1976 a 1979, así como su labor en la difusión del deporte, con las coberturas de los campeonatos de boxeo desde la bombonera del Estadio Nacional, o la descentralización del fútbol con transmisiones desde las regiones. El canal ha pasado por momentos muy difíciles, que siempre, a pesar de las limitaciones que se contaba económicas de repente, siempre fue el primero en todo, ¿no? El primero en salir a color, el primero en la señal HD, y así hemos ido creciendo. Hoy el canal es un poco más grande, de repente no lo suficiente, pero es más grande, y ahora contamos con 5 señales, como es TV Perú Internacional, Canal IP, TV Perú Noticias y Radio Nacional. Hemos crecido también en equipamientos. Sé que debemos crecer mucho más, pero por ahora estamos cumpliendo con todo lo que se necesita y lo que el país requiere, ¿no? Y hay algo también que me gusta mucho, y yo era un ferviente seguidor de los programas que no se quedan acá, sino se van a conocer el Perú, se van a mostrar costumbres, bailes, tradiciones, paisajes, naturaleza, ¿no? Los emblemáticos de Manolo y Sonali. Claro, Sonalito está con costumbres y Manolo con reportaje del Perú. Son dos programas que de verdad nos han hecho conocer el Perú en todo su... tanto además, las maravillas naturales, paisajísticas, como también a las personas. Yo creería que, y aquí para terminar, que esa frase de TV Perú nos une, que puede parecer una frase tan sencilla o simple, engloba mucho. Nos une en muchas cuestiones, como por ejemplo, yo creo siempre que la diversidad y las diferencias nos unen. Y toda la gente que ahora está por el mundo representando al Perú ha tenido siempre aquí las puertas abiertas para dar a conocer su cultura, su arte, que finalmente es de todos los peruanos, y por eso que el eslogan dice TV Perú nos une en todo lo que somos. Gracias, Fátima, por acompañarnos, y de verdad que ha sido un viaje a la nostalgia y a la historia. No, a ti, Gonzalo, gracias. Canal 7 y luego TV Perú se construyen a partir de las minorías, esos grupos a los cuales la televisión no los está tomando en cuenta, sea las mujeres. Hemos tenido programas dedicados íntegramente a mujeres y en franjas totalmente programadas. Ahora tenemos lengua de señas, que es impensable, era impensable en su momento, y ahora los canales privados lo están adoptando. Más allá de la ley, más allá de las necesidades, el canal siempre intenta dar un nuevo paso en el servicio. Hemos visto cómo TV Perú se consolidó como el canal pionero desde sus primeras transmisiones hasta la implementación de la televisión a color y la transmisión de programas internacionales, estableciéndose como un canal único en la televisión peruana. Pero su innovación no se detiene ahí. El canal sigue apostando por la inclusión, llevando su señal a todos los rincones del país, incluso a aquellos que requieren intérpretes de señas. Reafirmando su compromiso con la accesibilidad y la integración, este esfuerzo refleja la visión de un canal que no distingue de regiones, etnias ni edades. En ese sentido, hemos querido dar voz no solo a los presentadores y presentadoras, sino también a los trabajadores, que con su esfuerzo diario permiten que TV Perú siga siendo el verdadero canal de todos los peruanos. Nos vemos. TV Perú, 67 años contigo. Nuestra diversidad nos une.